Licenia Espinel y Orlando Pérez comparten un diálogo con el invitado. Ocho de la mañana con 19 minutos, 8 con 19 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos ya con nuestro segundo invitado. Ya se encuentra vía telemática el expresidente de la República, Rafael Correa Delgado. ¿Cómo está, expresidente? Buenos días, bienvenido. Le saludamos Orlando Pérez, quien le habla, Licenia Espinel. El presidente de la CONAIE, que terminó hace pocos instantes una entrevista con nosotros, decía que los resultados de la consulta popular, la decisión que el pueblo expresó en las urnas, debe ser una oportunidad para que los grupos de izquierda se junten, trabajen en un proyecto que tenga como objetivo el país. ¿Qué opinión le merece esa propuesta que hace Leonidas Issa? La Revolución Ciudadana podría estar abierta a ser parte de este gran frente de progresismo de izquierda que construya un proyecto de país, no solo con miras a 2025, sino un proyecto de país para sacarle al Ecuador de la crisis en la que actualmente se encuentra. Buenos días, bienvenido. Un proyecto de país para sacarnos de 200 años de su desarrollo. A eso le queremos apuntar, y toda América Latina, porque no hay país al sur del río Bravo que en 200 años o más como república independiente hayan alcanzado el desarrollo. Bueno, gracias por esta entrevista, Orlando, qué gusto verte. Como me dijeron que era con Alexis Moncayo, decía, Alexis cada vez se parece más a Orlando Pérez. Bueno, Liceño, un abrazo, y a través de ustedes, pues, un cariñoso saludo a la patria, a Pichincha particularmente. Mira, siempre es bienvenida cualquier propuesta de unión, pero en base, primero, serios, no el engaño de siempre, ¿no? Y en función de un proyecto país. Y yo no conozco a Leonidas Issa, no tengo mala impresión de él, creo que es un tipo auténtico, aunque no comparto mucho eso de sus posturas, ¿no? Me parecen absolutamente equivocadas. Y aquí planteamos dos, ya construyamos en función de eso. Dos, volver a las escuelas del milenio, porque con las escuelas unidocentes, claro, es clientelismo político, ahí ponen a la hija del cacique de la comunidad, así controlan las comunidades, pero están condenando a los más pobres a la peor educación. Y ya no se necesita entonces segregación racial, apartheid, esclavitud. Es suficiente esa pésima educación para mantenernos siempre dominados y en la miseria. Entonces, volvamos a las escuelas del milenio. Y si hay problema de transporte, bueno, pongámoslo, que no es nuestra costumbre, hay que cambiar las costumbres si queremos superar 200 años de su desarrollo. Pero ¿cómo ponen escuelas unidocentes? Internet, banda ancha, biblioteca, comedor, salón de actos y todo lo que necesita una escuela moderna. No estamos en el lejano oeste, en el siglo XIX, para poner escuelitas unidocentes, estamos en el siglo XXI. De primera propuesta, volvamos con las escuelas del milenio, ¿no? Para el sector rural, para el sector indígena, para darle la mejor educación, no la peor educación a los más pobres. Y lo segundo, que es el punto más crítico, el extractivismo. O sea, su posición es absurda, y con todo respeto, pero es absurda. O sea, la opinión, siempre defenderé el derecho a opinar, pero no significa que toda opinión es valedera. Entonces, con todo respeto, es absurda. ¿Cómo pueden imaginar la vida en el siglo XXI sin minería? ¿Acaso Leonidas Issa, con todo respeto, se mueve en burro o se mueve en carro? Y cuando viaja al exterior, acaba de estar en las Naciones Unidas y nos representó muy bien, ¿no? ¿Se fue a nado o se fue en avión? Bueno, todo eso viene de la minería. Ah, pero aquí no la minería, en otros países, o sea, que se contaminen de acuerdo con ellos los africanos. Basta, ser un poquito coherente. A pedir cosas sensatas, por si acaso. Minería, extractivismo, también la minería no metálica, el extractivismo no metálico, es el cemento, las minas de cal, a cielo abierto. Entonces nos quedamos sin cemento, se construyen solo casas de caña. Ese es un absurdo. Entonces, seamos sensatos para plantear las cosas. Entonces, aquí viene la segunda propuesta. Primera propuesta, educación. No condenen a la peor educación a sus representados por el clientelismo político. Segunda propuesta, extractivismo, es inevitable, pero responsable con el medio ambiente y responsable socialmente. Y comprometámonos, por ejemplo, que todo lo que salga de minería y de petróleo vaya a conservar, pues, en nuestros ríos. Por ejemplo, darle sistemas de agua servida a las ciudades para que la propia Quito no bote las aguas servidas al Machángara y purificar esos ríos que están contaminados, para proteger la selva de la minería ilegal, de la deforestación, etcétera, y la responsabilidad social. Que todo vaya al desarrollo local, sobre todo en comunidades indígenas, hasta que se elimine la pobreza absoluta. Bueno, 2 puntos para empezar a construir la unidad. ¿Qué les parece? Recuperar una verdadera educación para los más pobres, sin demagogia, sin clientelismo político, y un extractivismo responsable ambiental y socialmente, donde lo que salga de excedente de ese extractivismo sirva precisamente para conservar el medio ambiente, ¿no? Por supuesto, con el mínimo impacto ambiental del propio extractivismo, pero todos los excedentes para conservar el medio ambiente, purificar las aguas de nuestros ríos, cuidar la selva, cuidar Galápagos, etcétera,
y para eliminar la pobreza en las zonas indígenas. Esta es una propuesta para empezar a construir la unidad de la izquierda. Presidente, buenos días. De acuerdo con los resultados obtenidos en la consulta y referéndum del día de ayer, lo que se puede apreciar es que el todo no tuvo 27%, el todo sí obtuvo el 31% y efectivamente todas las demás ya se fueron diversificando de acuerdo. ¿Todo no cuánto? Perdóname. Todo no 27, todo sí 31% hasta ahora, que de lo que está escrutado. Podría sumar, podría restar, más o menos por ahí estaría. Pero claro, ¿cómo sabe el voto en plancha? Eso no se contabiliza. Porque se fueron contabilizando primero las actas que tenían todo no, después todo sí, y más o menos por ahí estaría el cálculo, digo, aproximado a este momento. Porque no son los datos que tenemos nosotros, ¿eh? El todo no en plancha superaba con mucho el todo sí. Bueno. En plancha. Pero más o menos en ese rango está, es decir, hay una postura dividida. A donde va mi reflexión es que, digamos que todos coinciden que 30% por el sí, 30% por el no, digamos que estábamos ahí. ¿Cómo interpretar este resultado? El país está polarizado, dicen unos, otros en cambio dicen que la gente le importó muy poco esta consulta y que incluso eso explica el ausentismo, casi un 30% de personas no fueron a votar, es incluso 9 puntos menos de los que fueron en la consulta anterior. ¿Cómo explicar estas condiciones en las que se desenvolvió la consulta y los resultados? No son cosas excluyentes, por supuesto que le importó poco la consulta, sabían que era innecesaria, sabían que mientras mata a la gente en las calles, empezaba su campaña electoral, y ese es también un símbolo de rechazo a la consulta, y el nivel de participación ha sido los más bajos de los últimos tiempos. Y obviamente el todo sí, el todo no, sí demuestra polarización, y es evidente que el país está polarizado, todos los días nos inoculan odio en los corazones, nos nublan la razón, aplaudimos las más grandes canalladas. Como me cae mal Glass, qué bien que lo secuestren de la Embajada de México, así esté asilado, y lo manden a una prisión de alta seguridad incomunicado. Ni a Pito, ni a nadie le han hecho eso, ¿no? Pero como me cae mal Correa y me cae mal Glass, qué bien eso. O sea, ya la ley es en función de mis odios, los derechos humanos en función de mis simpatías o antipatías. Y con eso regresamos a la barbarie. Obviamente, el país está polarizado, 7 años de discurso único, de asesinato de reputación, de persecución, insisto, manipulación en lugar de información, inocular odio, odio y odio. Y lo que sí es un fracaso para el gobierno, porque él creía que iba a ganar esto con 80%, y no solo que no ganó con 80%, sino que perdió las dos preguntas clave, porque la consulta se puede reducir a 13, no nos engañemos. Pregunta de seguridad, donde te preguntaban, ¿quiere a su mamá? ¿Quiere que la Tri clasifique al Mundial? ¿Quién va a votar no? O sea, el voto no es porque te dice, ya no te aguanto, no voy, ¿no? Pero la primera pregunta, que las Fuerzas Armadas colaboren con la Policía Nacional en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. ¿Acaso ellos no lo están haciendo? Entonces, para que vean la manipulación. No, pero era para que, con mayor facilidad. Eso hicimos en el 2015 y lo derogaron en el 2018 por odio. Y volverlo a instalar nos cuesta $62 millones. Cuando lo pudieron hacer a través de la Asamblea, más rápido y gratuitamente. Pero no querían quitarle base, plataforma a la consulta. Así se manipula. Entonces, el primer eje era seguridad. Era preguntar, ¿usted quiere a su mamá? Y los dos otros ejes era arbitraje, donde han perdido 2-1, y contratos por horas, donde han perdido 2-1. Lo primero eran preguntas gancho, todo se podía hacer a través de la Asamblea. Las otras dos eran las preguntas que le interesaba verdaderamente a Noboa, y en eso ha perdido contundentemente. Ahora, del lado del gobierno se está interpretando los resultados de otra forma. Hablan de una goleada 9-2, hablan de una derrota de las organizaciones que estaban a favor del no, no solo en estas dos preguntas, sino a favor del no en general, pues se han ganado solo 2 preguntas, y que esto es una muestra de confianza del electorado en la gestión del presidente de la República y lo apuntala políticamente con miras al 2025. Eso es lo que dicen los voceros del gobierno, ahora un poco también deslindándose la responsabilidad de estas 2 preguntas y atribuyéndole la misma tanto al Partido Social Cristiano como al movimiento Construye. ¿Cómo recibe usted esas visiones que desde el gobierno se están imponiendo acá en el Ecuador? ¿Qué quiere que diga Licenia? Que perdimos. Peor conociendo el perfil de Noboa, un narcisista, egocentrista, soberbio. ¿Qué quiere que diga? Perdí, me golearon. Por supuesto que tienen que mentir. Y no es el primer engaño, ¿no? Entonces, pero es mejor que se siga engañando, porque así va a seguir cometiendo errores, ¿no? Para empezar, pues, nosotros ni siquiera nos inscribimos para hacer campaña, porque nos pareció obsceno que en la crisis que vive el país nos den plata para hacer campaña en una consulta totalmente innecesaria. O sea, estrictamente hablando, ni siquiera hemos participado como organización política. Segundo, siempre dijimos no, pero en nuestras intervenciones, redes sociales, a la pregunta de ella, y le hemos ganado 2-1. Y después que irrumpió una embajada, es que le dimos no a un gobierno que tiene tintes dictatoriales, ¿no?
Entonces, que se sigan engañando en buena hora. Usted me hizo alguna otra pregunta, dos preguntas eran ese. ¿Cómo interpretar lo que dice el gobierno? Le atribuye, porque el gobierno le atribuye ahora, después del resultado de la consulta popular, le atribuye, y ya cuando sentía, supongo yo, tenía información de que no le iba a ir tan bien en estas dos preguntas, empezó a atribuirle la responsabilidad de haber incluido estas iniciativas en la consulta popular a Construye y al Partido Social Cristiano. Mejor se defienden callados, porque están reconociendo que esto era improvisado, que la consulta era fundamental para el desarrollo. Presentaron al inicio 9 preguntas. Después la cambiaron, presentaron otras 11. Ahora resulta que como la Kermés del Barrio hicieron una ronda infantil, ¿quién tiene propuesta? Pero nos quisieron hacer creer que era fundamental para el futuro del país. Eso le demuestra la falta de un proyecto nacional, la falta de visión, la falta de seriedad, la falta de responsabilidad, la improvisación, y también le demuestra que tenemos un presidente mala persona, falto de principio, porque elude responsabilidades. No quiero meterme en su vida familiar, pero con antecedentes terribles en su vida familiar de persecución, ¿no? Pero, por ejemplo, persigue al hijo de la vicepresidenta, lo metió preso en una cárcel de alta seguridad en Guayaquil cuando el tipo de Cuenca, por pedir $1.500 para un cargo, y todo eso es para presionar a la vicepresidenta que renuncie. Y le explota en la cara la crisis energética después que se hizo pasar por experto eléctrico en el debate, impresionando a los que no sabían, y ¿qué hace? Vota a la ministra, enjuicia a 22 funcionarios y le saca orden de prisión a su propia ministra. Eso no se hace, ¿no? Luego incursiona en una embajada mientras nos piden en nombre de la dignidad, soberanía nacional, que ningún país puede meterse, pero sí querían llevarnos a tribunales internacionales para defender los derechos de las transnacionales, los abusos de las transnacionales, los abusos del capital, mientras que atropella todo el derecho internacional, los derechos humanos, secuestra un asilado. Entonces las contradicciones de este tipo, eso no hace un tipo honesto. Y lo manda a una cárcel de alta seguridad, a Jorge Glass, incomunicado, atropellando sus derechos constitucionales, toda clase de derechos. Y ahora que se veía perdido en la pregunta de IE, que era la que les interesaba, echarle la culpa a Construye y Social Cristiano. Eso demuestra un perfil de una mala persona, de un tipo narcisista, ¿no? Acostumbrado a patear al perro, pero que es un peligro como presidente de la República. Pero además reconoce que todo fue improvisado. Entonces mejor se defienden callados. Otra pregunta que es clave para interpretar lo que ocurrió en el día de ayer, presidente, es lo que las preguntas D y E están mostrando. Hasta ahora la actualización de los votos dicen que en la pregunta E el 69% votó no, es decir, casi un 70% estaría marcado por ahí. Estas dos preguntas aparentemente no eran del interés popular, no tenían que ver con el miedo ni nada por el estilo, mucho más lo del arbitraje internacional, que parecería que es una cosa de los expertos, es decir, solamente los expertos entienden que esto tiene una incidencia. Esto podría ser interpretado de dos vías. La una es que efectivamente la gente tiene mucho más conciencia, siente lo que puede implicar una resolución, una decisión de esta naturaleza, y la otra es que efectivamente aquí sí está mostrándose una parte muy importante del imaginario social ecuatoriano que no quiere un neoliberalismo a ultranza. ¿Usted cree que efectivamente por esa vía se puede consolidar un desarrollo más político hacia el progresismo desde esta perspectiva donde la gente votó en contra del neoliberalismo a ultranza que se quiso imponer? Hay que ver, es multifactorial ese voto no. Por ejemplo, también tiene mucho que ver nuestro gobierno, o sea, algo quedó, no se aró en el mar, ¿no? Durante 10 años yo eliminé el contrato por hora. Antes de nuestro gobierno, los jóvenes tal vez no se acuerdan, algunos no nacían, pero había contratos por hora, tercerización, todo lo que están proponiendo ahora, y que es el Fondo Monetario que se lo exige, dicho sea de paso. ¿Y hubo más empleo? No, hubo más explotación. Eliminamos todas esas barbaridades, nunca nos fue tan bien, nunca hubo tanto empleo y tanto empleo de calidad, disminuimos pobreza, se rompió el récord de afiliaciones al IES, se disminuyó desigualdad, ¿no? Sin caer en estos absurdos. Entonces, algo quedó, la gente dice sí, pues, o sea, esto era explotación laboral. Lo mismo los tribunales internacionales, que además es una contradicción, como le digo, ¿no? Para entrar a una embajada extranjera, este es Rambo, y a mí no me importa el derecho internacional, no me importan los tribunales internacionales, yo aquí lo que me da la gana, yo soy Django el Bacán, ¿no? El G.I. Joe. Pero para el capital financiero y las inversiones, el capital extranjero, sí recurrábamos a los tribunales internacionales, porque los tribunales nacionales no sirven para nada. O sea, son las contradicciones y la gente se da cuenta de esa contradicción. Y es obvio que el problema más latente, yo no creo que sea una definición ideológica, creo que el neoliberalismo sigue latente ahí, con la mafia mediática
manipulándonos todos los días, haciéndonos creer lo imposible, ¿no? Haciéndonos actuar en contra de nuestros propios intereses, pero como la parte de seguridad es tan grave, pese al rechazo que hay frente al gobierno, para no darle pretexto de que fracase en seguridad, le dieron un sí bastante contundente, pero no significa un apoyo al gobierno. Significa que eran preguntas obvias y que el tema más preocupante para las familias ecuatorianas, el tema de seguridad, y hoy es obvio que sin eso nosotros tuvimos seguridad sin esa reforma que están proponiendo, ¿no? Que son también muchas superficiales. Pero para que no tenga ningún pretexto, la gente dice, te digo sí en esto, pero quiero ver resultados. Así que también es un compromiso muy grande para el gobierno, porque ahora no tendrá pretexto para seguir fracasando en el tema seguridad. Pero algunas de esas preguntas, expresidente, van a tener que ir a la Asamblea Nacional y tramitarse en esa instancia. Allí, ¿cuál va a ser la posición de la Revolución Ciudadana, por ejemplo? Tomando son buenas, y si hay un mandato del pueblo ecuatoriano hay que cumplirlo. Por ejemplo, ya le digo, la primera pregunta, ¿a las Fuerzas Armadas colaborando con la policía es innecesaria o acaso no están colaborando? Es manipulación. Es que para que haya mayor facilidad, lo hicimos en el 2015, lo derogaron en el 2018 por odio, ahora nos cuesta 62 millones volverlo a poner. Hay el problema de regular el habeas corpus, acciones de protección, que hay un abuso total, tienen toda razón. Pero eso ni lo entiende la gente. Es la pregunta de los jueces constitucionales, ¿cómo se dice esto? No recuerdo los términos exactos en derecho, pero salas especializadas en lo constitucional. ¿Usted cree que la gente entendió eso? No sabía que tenía que ver con seguridad y le pusieron un sí para que no tenga pretexto. Pero todo eso tiene que pasar a la Asamblea. Y por ejemplo, esta pregunta es deseable, pero porque se estaban ya tramitando en la Asamblea y las paró para no quitarle plataforma a la consulta. Entonces usted ve el grado de irresponsabilidad. Yo he escuchado analistas que dicen, no, siempre es bueno consultar al pueblo. No es verdad. Se puede manipular con consultas mañosas como el 2018, como la de 1997 o 1998, no recuerdo, cuando ilegalmente le dieron un golpe de Estado, votaron a Abdalá Bucarán, nombraron a Fabián Alarcón como presidente interino. Eso no existe. Pero en el odio que había generado alrededor de Bucarán, justificado en gran parte, ¿no? Pero aquí no es cuestión de mayoría cumplir la ley se cumple o no se cumple, no es que si me conviene votamos a favor para cumplirla o no. Hacen una consulta popular para ratificar todo lo hecho. El pueblo ecuatoriano llegó a ratificar un presidente interino que no existe en la Constitución. Así nos han manipulado. Quítense ese chip, que toda elección es buena, que nos consulten es positivo, porque podemos ser manipulados. Y democracia sin manipulación sencillamente no es democracia. Es lo segundo. Democracia con manipulación, disculpe. Es manipulación. Entonces, bueno, aquí lo que le ha dicho la gente, bueno, te doy seguridad, respóndeme. Pero quítense eso de la cabeza, que nos consultan y eso es bueno, porque consultándonos podemos ser manipulados. Entonces, en la Asamblea, como partido político, sí van a apoyar estas reformas. Porque lo aprobó el pueblo ecuatoriano, porque muchas son convenientes, porque ya se estaban tratando en la Asamblea y por demagogia, ¿no? Las paró para no quitarle base a su consulta, que nos costó 62 millones de dólares, y se pudo hacer más rápido y gratuitamente por medio de la Asamblea. Ese es el irresponsable que no gobierna, el demagogo que no gobierna. Entonces, para cerrar, presidente, el hecho ocurrido el día de ayer marcaría ya el inicio de la campaña electoral para el 2025, lo digo en términos absolutamente políticos, tomando en cuenta que se van consolidando posturas, posiciones, etcétera, etcétera. Es decir, el presidente de la República frente a esto no parte bien en estas primarias, como lo llamaron algunos analistas, y segundo, las fuerzas progresistas que se ponen no están cohesionadas, esto ya se lo comentó al principio de esta entrevista también. ¿Cómo valorar el momento político de aquí a febrero? Por dos cosas. La primera, la situación no va a mejorar sustancialmente, los apagones no van a parar. Dos, la situación económica está muy pendiente, está muy pegada o muy acotada a lo que decide el Fondo Monetario Internacional con respecto a la otorgación de préstamos que se hablan de 1.500, 2.000 millones de dólares. Y tercero, en unas circunstancias donde incluso hay temores, lo decía Leonidas Issa, hay hostigamiento, hay persecución, nadie garantiza que la participación política sea normal, estable, es decir, no hay buenas condiciones para el progresismo en estas elecciones a partir del día de hoy. Pero Orlando, hagamos la pausa. Primero, ¿qué es progresismo? O sea, no todo el mundo que se dice izquierda es progresista. ¿Tú crees que Pachacuti sigue siendo progresista? Anda a ver cómo Pachacuti, al menos en la Amazonía, apoya hasta Milei. O sea, es cualquier cosa. El MP, ¿tú crees que es progresista? ¿Cómo se llama ahora? Unidad Popular. Se ha prestado a cualquier cosa por un mendrugo, por espacios políticos. No son progresistas, son mercaderes de la política diferente. Otra cosa es Leonidas Issa, que me parece un tipo coherente,
a pesar de que no comparto muchas posiciones, pero al menos es coherente, me parece auténtico. Nosotros somos mercaderes, no nos engañemos. El progresismo en Ecuador, y es reconocido así a nivel mundial, ha estado representado básicamente por la Revolución Ciudadana. No nos creemos propietarios de la verdad, pero es claro que hemos sido lo que en verdad hemos llevado las banderas del progresismo, de una izquierda, de la justicia social en Ecuador. Muchos otros, los otros grupos que se llaman izquierda socialista, MPD, Pachacuti, o sea, créeme que mientras más alejados de esa gente estemos, mejor. O sea, son partidos totalmente carcomidos, podridos por dentro y se han vuelto mercaderes de la política. Lo que dice Leonidas es correcto, no es garantía. Y lamentablemente le ha hecho un gran daño al pueblo ecuatoriano, ¿no? A muchos le han adormecido la conciencia, lo han acostumbrado a lo que no podemos acostumbrarnos. La barbarie. Ah, no, pero si es contra Jorge Glass está bien porque me cae mal Jorge Glass. O sea, aquí no se trata de que nos caiga bien o mal, o sea, hay un atropello a los derechos humanos, al derecho internacional, pero no hay duda. No podemos aplaudir la ruptura del derecho internacional, del derecho nacional, ¿no? Pero además, cuando hay un acto de barbarie, no es contra una persona, no es contra un grupo, es contra todos. Y la gente no relaciona causa con efecto. Por esos actos de barbarie, por la zapada, por hacer lo que le da la gana, con la complicidad de la mafia mediática, como la consulta del 2018, ¿no? Que fue el punto de quiebre para terminar con quebrar al país, ¿no? Los actos de barbarie contra todos, y eso es lo que nos tiene como estamos. La destrucción del Estado de Derecho, la ley del más capo. Entonces, como es contra Correa, se admite cualquier cosa. Como es contra los correístas, se admite cualquier cosa. Entonces, por supuesto que no hay las mínimas garantías para participar en igualdad de condiciones en un evento electoral. Nunca la ha habido, porque siempre la mafia mediática, pues que es un poder sin contrapoder. Todos nos hablan de la separación de poderes, ¿no? El ejecutivo, el legislativo, justicia, diferente, separación de poderes. Y no se entiende que la principal separación de poderes es el poder público con el poder privado. El poder público solo debe estar en función del bien común, y cuando está sometido al poder privado, está en función de determinado negocio. Y eso ha pasado en Ecuador desde el 2017. Hoy la cancha está mucho más inclinada. Por eso tenemos que hacer mucho más esfuerzo, tener mucha más visión de patria, mucha más visión histórica, para superar las diferencias con ese progresismo que todavía puede subsistir sano, ¿no? Y recuperar el poder político, que es el único poder que tiene la izquierda, para empezar a cambiar las cosas y que nadie se engañe. 200 años de su desarrollo no lo vamos a cambiar con caridad, eso mitiga los efectos de estructuras tremendamente injustas, pero no arregla esas estructuras. Eso solo se puede hacer desde el poder político. Y captar el poder político de América Latina es captar a lo sumo el 20% del poder, que es lo único que tiene cuando gana elecciones a la izquierda. Porque el 80% de los poderes fácticos siguen en manos de la derecha, de la oligarquía. El poder económico, el poder mediático, el poder militar, el poder religioso, el poder extranjero, con la intervención descarada de la embajada, sobre todo en los últimos años. Entonces, queremos, o sea, estamos luchando en cancha inclinada, pero tenemos que esforzarnos mucho más para recuperar ese poder político y volver a tener gobierno en función del bien común y encarrilar al país hacia el desarrollo y no seguir cada vez más viendo la destrucción de la patria y, como ahora, llorando lágrimas de sangre. Expresidente, a usted se le ha responsabilizado en las últimas semanas incluso de la crisis energética por la que estamos atravesando al país. Vimos curiosos memes en redes sociales de usted provocando una inmensa tormenta o llevándose en baldes el agua. Más allá del tema jocoso que esto ha provocado, estas versiones del sabotaje, etcétera, etcétera, es un problema real y es un problema inmediato que sentimos los ecuatorianos, más allá del tema político, de la consulta, las alianzas o lo que venga después. Es un problema que se debe resolver ya mismo. Desde su experiencia, expresidente, ¿qué debería hacer actualmente el gobierno para enfrentar esta crisis eléctrica y evitar que se repitan episodios del pasado donde cierto sector político, empresarial se ha beneficiado de las crisis eléctricas? Pero ¿cuál es la salida ahora mismo a esta crisis? Y con la sequía ya Diana Salazar acusó de correísta a San Pedro y ya consiguió 2 testigos del chat en el celular de San Pedro y un cuaderno, ¿no? Inculpando. Mire, es que ya es ridículo lo que se ha visto, ¿no? Es ridículo, ya es el colmo. O sea, que se vació Mazara, Dios mío, ya una represa, ¿sabe cuántas semanas toma en vaciarse? En todo caso, no hay solución en el corto plazo, depende de mí siempre la verdad. O sea, son 7 años de desidia, no se ha creado 1 megavatio en 7 años, nosotros hicimos más de 3.000, porque por lo menos hay que hacer 300 por año, porque sube la demanda, ¿ya? Porque crece la economía, y así no crezca la economía, crece la población, crece el consumo de energía.
Había un plan eléctrico hasta el 2030. No, yo encontré el país con apagones. Los jóvenes no se acuerdan o no conocieron ese país. Yo lo encontré, recién lo pudimos construir en el 2010 los apagones, porque no es cuestión de corto plazo, hay que construir hidroeléctrica. Pero dejamos la matriz eléctrica más estable, de las matrices eléctricas más estables del planeta, de las más amigables del planeta, 95% de energía renovable. Vendíamos energía a Colombia y Perú, pero había que continuar pues con el plan eléctrico. Había que terminar Tocha y Pilatón, que le damos que avanzar en un 90%. No han hecho en 7 años ni el 10% de Tocha y Pilatón, que son 200 y pico de megavatios y de la estribación occidental de los Andes, donde no hay estiaje. Y tenían que hacer 300 megavatios diarios, que es una hidroeléctrica mediana, ¿no? No hicieron absolutamente nada, destruyeron la institucionalidad. Había el Ministerio de Electricidad, el Ministerio de Petróleo, el Ministerio de Minas. Vino Moreno, que el Estado hecho, Correa, un imbécil, un inepto, unió todo, ¿no? Y destruyó todo, con el aplauso de cierta prensa, con el aplauso de los odiadores. Y hoy no admiten su responsabilidad y tratan de echarle la culpa hasta San Pedro como correísta, ¿no? Entonces, destruyeron el parque térmico, porque ustedes siempre necesitan respaldo térmico en el evento muy improbable de que haya estiaje a nivel nacional. Bueno, viene el parque termoeléctrico, es decir, el que funciona con combustible, que es caro, pero lo destrozaron. Ese fue Santos Alvite, lo reconoció. Bueno, desde Moreno no se hace nada, pero Santos Alvite lo reconoció y dijo: no invertí aquí porque esto lo tiene que hacer el sector privado. Y por su fundamentalismo ideológico y su bolsillo, quebró al país y nos dejó sin luz. Entonces, no han construido 1 megavatio de potencia. Eso no se construye de la noche a la mañana, al menos hidroeléctrico. Eso demora años, ¿no? No destrozar el parque termoeléctrico, eso se podrá reemplazar y arreglar en el corto plazo. Pero se necesita inversión para reemplazarlo y arreglarlo, y después para que funcione es carísimo, incluso con combustible importado. Pero ni aún así se va a lograr atender la demanda y satisfecha, al menos mientras haya estiaje. Entonces, los problemas continuarán durante algún tiempo, y esto es responsabilidad de Noboa, porque él debió trabajar desde el primer día en esto. En el debate presidencial se hizo pasar como un farsante, como un experto eléctrico, y no sabía dónde estaba parado, y cuando le explota en la cara el problema, lo que hace es meter presa o querer meter en prisión a su ministra de Energía. Pero si se hacen las cosas correctas, se puede mitigar en algo el problema. Superado el estiaje, podríamos dejar de tener apagones, pero de ahí hay que rompecinchas, construir capacidad de generación, o los problemas continuarán durante muchos años. Y toma tiempo construir capacidad de generación. A no ser que sea térmica, que es tremendamente cara. Pero lamentablemente, con la desidia de estos años, solo nos queda esa alternativa en el corto plazo. Pero de todos modos, hay que construir hidroeléctricas. Estaba todo planificado, ¿no? Cardenillo, etcétera, Quijos, y no se hizo nada. Pero hay que empezar lo más rápidamente posible a construir esa capacidad de generación hidroeléctrica, hídrica. Una última pregunta, presidente, tiene que ver con lo que en el plano internacional implica y además complica la gestión internacional del gobierno actual. Le digo por 2 razones. La primera, efectivamente, hay una demanda ya instaurada a la Corte Internacional de Justicia. El 30 de abril y 1 de mayo reciben audiencia a México, y esto ha tenido un trámite expedito, es decir, va a acelerarse este proceso. Y segundo, con el resultado electoral se ratifica incluso algunas posturas de movimientos, de organizaciones, líderes internacionales que han hablado alrededor de lo que está pasando en el Ecuador. Usted forma parte de varios de esos grupos, el Grupo de Puebla, el Internacional Progresista. ¿Qué implicaciones tiene para un gobierno, usted que estuvo al frente del Estado, el que un golpe de esta naturaleza además ahuyente la inversión extranjera, genera desconfianza en los organismos internacionales? ¿Hasta dónde esto puede incluso complicar? No sé si sea cierto, le comento esto algo desde una fuente muy importante. Dice que incluso el Papa Francisco habría suspendido la visita al Ecuador después de lo ocurrido en la Embajada de México. ¿Hasta dónde esta complicación de orden externo, internacional, va a agudizar los problemas del Ecuador? Bueno, no es sabido que el Papa Francisco haya planificado visitar Ecuador. Fue el primer país latinoamericano que visitó oficialmente. Había ido a un encuentro de las juventudes en Brasil, pero no era visita oficial de Estado. El primer país fue el pequeño gran Ecuador, ¿no? Y mi abrazo al Papa. No creo que haya planificado una segunda visita, pero las repercusiones son enormes. Pero este muchacho no se da cuenta de esto, porque nació en Cunador y ha vivido una burbuja, ¿no? Y además que no le importa el país, porque después irá a vivir con sus millones a Miami y los pegados seremos nosotros. Pero de la más simple, más obvia, más inmediata. Violaron una embajada extranjera. ¿Cómo vamos a impedir que violen nuestras embajadas? Maltrataron funcionarios diplomáticos extranjeros. ¿Cómo vamos a impedir que maltraten a nuestros funcionarios diplomáticos?
alguien que incursione a próxima una embajada ecuatoriana y digamos, hey, esto es ultraje, pero si ustedes lo hicieron, hasta la más complicada, tú lo has dicho. ¿Qué país, qué inversionista extranjero, por más que hipotequen el país al Fondo Monetario o hagan lo que le dé la gana, va a venir a un país donde evidentemente se respeta el derecho nacional y el derecho internacional? Entonces esto nos pone como parias a nivel mundial. El mundo cree que somos bárbaros. O sea, nos han convertido en una banana república, ¿no? Cuando se dice barbarie, se piensa en Ecuador. Y este muchacho ni siquiera se da cuenta con sus corifeos, ¿no? La mafia mediática, lamentablemente hay un 38-40% que apoya la mano dura y que están metidos en la embajada y no se dan cuenta que cavamos nuestra propia tumba. Cada vez estamos más aislados del concierto internacional. Ya eso sería malo per se, pero además eso significa muchísimas cosas, que no vienen inversiones, que no van a pedir visa, que son maltratadas nuestras comunidades en el resto del mundo, que nadie cree en el gobierno ecuatoriano, nadie cree en el Estado ecuatoriano. Es más grave porque el gobierno administra el Estado, es temporal el gobierno, el Estado es permanente. Ecuador ha perdido muchísima reputación a nivel internacional. Por cierto, expresidente, sé que ya tiene otro compromiso, pero ¿ya ha sido notificado con esta demanda o denuncia que le interpuso la ministra de Trabajo por traición a la patria? ¿Cuál de las tantas? ¿Que me llevé la Mazar? ¿Cuál otra? La de traición a la patria. Ah, no sé ni me interesa, pues una de las tantas payasadas. Y mira lo mal que ha quedado la ministra, pues cada vez ofrecía más, cada vez que salía 2 semanas más, demoraba la consulta e iba a ganar el contrato por hora más que en Suiza, ¿no? Porque cada vez aumentaba más para engañar a la gente, inducirla a votar sí. Han dado una paliza en la pregunta que era su responsabilidad. Por elemental decencia debería renunciar, pero ya sabemos que decencia es lo que más brilla por su ausencia en estos momentos en la vida pública ecuatoriana. Entonces me tiene sin cuidado, pues es una payasada de las tantas. Lastimosamente, el que sí incurrió en un causal de traición a la patria, en una causal, perdón, revisen, cuando hay un conflicto, buscar conflicto con otro país, fue Daniel Noboa. ¿Cuál es el problema? Que es causal de traición a la patria de acuerdo al Código Penal ecuatoriano. Como él es gringo, no ha traicionado a su patria, ni siquiera lo podemos acusar de traición a la patria. Bueno, le agradecemos, expresidente, por habernos acompañado, por tener su reacción respecto a los resultados de la consulta popular. Muy gentil. Gracias a ustedes, un fuerte abrazo. No, gracias. El expresidente Rafael Correa, que ha estado con nosotros, 8:52. Una breve pausa, volvemos.